Vamos a abrir la escritura o a buscar dos escrituras. Una está en Isaías, capítulo 53, del verso 5 al verso 7. Y la otra escritura está en Hebreos, capítulo 12, verso número 2. Isaías 53, vamos a leer la escritura. Isaías 53, del 5 al 7, dice de esta manera: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, si usted llega a una reunión como las que hacemos nosotros o en cualquier otro lugar, y llega en el espíritu correcto, usted va a empezar a observar cosas. Por ejemplo, si vino en el espíritu correcto, usted observó los cantos, y si observó los cantos, se pudo dar cuenta a dónde apuntaban los cantos, si los observó. Ya pasó el tiempo de los cantos. Yo no puedo decirle cuáles fueron los cantos. Lo único es que si observó los cantos y observó el estudio bíblico, se va a dar cuenta que al lugar donde apuntaron los cantos fue el mismo lugar donde apuntó el estudio bíblico. Y si se dio cuenta que al lugar donde apuntaron los cantos y el estudio bíblico, obviamente ya en este momento debió darse cuenta al lugar donde apuntó Isaías y al lugar donde apuntó Hebreos. Las tres cosas se han entrelazado de una manera perfecta en esta tarde. Y cuando estás en el Espíritu te puedes dar cuenta de estas cosas. Posiblemente me has oído decir lo que ha sucedido, el entrelace entre los cantos, el estudio bíblico y mis dos escrituras que he leído. Posiblemente me oíste decirlo. Pero que yo sé que si no lo captaste en el Espíritu, no vas a estar sintiendo el mismo gozo que yo siento, porque yo sí me di cuenta que estaban entrelazados. Son dos experiencias diferentes. Una experiencia de cuando estás en el Espíritu y te das cuenta de todo, y que cuando oyes decir sobre eso, no te asombra, al contrario, te regocija y dice, amén, yo lo vi. Entonces por eso hay que estar despierto en un culto, despierto en el Espíritu, porque durante un culto se van a ver cosas correctas y cosas incorrectas. Pero si no estamos en el Espíritu no podríamos ver nada.
Estaba observando alguna cosa interesante del libro de Malaquías al mediodía que estuve meditando, y me di cuenta por primera vez que el libro de Malaquías y su contenido y su contexto nunca me había dado cuenta. Es el mismo libro de Apocalipsis. Así que si tienen tiempo, vayan al libro de Malaquías en sus casas. Vayan al libro de Malaquías en sus casas y obsérvenlo, miren de qué se trata y se van a dar cuenta exactamente que es el mismo libro de Apocalipsis, si el Señor se lo quiere revelar. Si el Señor no se lo revela y quieren alguna vez que posiblemente les ayude y les muestre realmente la similitud de Malaquías y de Apocalipsis, con mucho gusto oraremos al Señor y un domingo podríamos hacerlo, pero sería mejor que ustedes lo disfruten, amén, hermanos, por medio del Espíritu Santo, esta experiencia, que sea Él mismo bajando a mostrarse, porque Dios se regocija, Dios se alegra de revelarle los secretos a sus hijos. Amén, hermano. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Jesús fue completamente claro con Nicodemo, así como quiere ser completamente claro con ustedes en esta tarde. Porque una de las características de la persona de Jesús, el Espíritu Santo, es ser claro con la gente. Eso es lo grande de nuestro Señor. Eso es lo grande de nuestro amado Jesús. Eso es lo precioso de su personalidad de Él, que Él es claro. Ahora, ¿por qué realmente es claro? Porque Él no quiere que en aquel día ni yo, ni usted, ni nadie le diga: Jesús, tú no nos dijiste eso. Es más, antes de ir al Calvario, Él dijo: todas estas cosas yo se las estoy diciendo para que cuando acontezcan no digan que yo no se las dije. Y Él ha seguido hablando siempre de una manera tremenda. Entonces, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Jesús fue completamente claro con él. Nicodemo había tenido una experiencia de Biblia muy profunda. ¿Estamos de acuerdo? Nicodemo había tenido una experiencia ritualista. Él pertenecía al pueblo de Israel. Él participaba de todos los rituales y de las 7 fiestas principales que Israel hacía. O sea que la experiencia de Nicodemo era una experiencia religiosa. Sin embargo, la samaritana, que no había nacido con ningún tipo de experiencia, sino que era una mujer precisamente de mala fama, tuvo una experiencia espiritual que no la tuvo al principio Nicodemo con el Señor. Y a veces nosotros nos asombramos cuando vemos alrededor de nosotros y vemos supuestamente grandes hombres, grandes ministros, grandes pastores, y posiblemente hasta queremos besarles las manos y arrodillarnos, y nos admiramos tanto cuando el pastor fulano de tal pasa por nuestro lado. Y posiblemente son hombres que posiblemente tienen la misma posición todavía de Nicodemos. Una experiencia religiosa, una experiencia teológica. Conocen muy bien su Biblia, como la conocía Nicodemo, pero no habían tenido una experiencia directa con el Señor Jesús. El trabajo de las denominaciones en este tiempo es lograr que tú llegues y entres a ella para darte una experiencia de iglesia, una experiencia de hermandad, una experiencia
experiencias de brinco y de canto y de emociones y de dones y de cosas como esta. Y así te mantienes tú contento con esa gran experiencia, pero posiblemente no has tenido una experiencia directa con Jesús. Y es la que hay que buscar. Fíjese, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, ya dije todas estas características que tenía Nicodemo, para que Jesús le dice, si no nacieres de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo en vocabulario común y corriente? Puedes conocerte toda la Biblia, Nicodemo, desde Génesis hasta Malaquías. Puedes tener docenas de muchachos allí en el templo enseñándoles e instruyéndoles sobre el Pentateuco, 5 libros fuertes. Puedes estarle hablando de los profetas, pero hasta que no nazcas de nuevo, Nicodemo, tú no eres nadie. Nicodemo era alguien para el pueblo de Israel en ese tiempo. Nicodemo era un hombre grande para los fariseos. Nicodemo era un hombre grande para los escribas. Nicodemo era un hombre grande para los sacerdotes de su tiempo, pero para Jesús no era nada, era un alma perdida. Y cuidémonos nosotros, después de estar viniendo tantos y tantos años a la iglesia, de resultar siendo almas perdidas todavía. Fíjense, cuando Nicodemo viene a Jesús, está comprometido con su denominación, está comprometido con su iglesia religiosa, y por eso no vino de día, vino como un delincuente, escondido por la noche para que no lo vieran. Porque los que trabajan y caminan escondidos durante la noche son los ladrones, los delincuentes. Y eso le estaba pasando a este Nicodemo. Él vino de noche, ¿para qué? Simplemente para que las personas en Israel, los líderes de Israel, no le llamaran la atención. Pero había algo que alaba a Nicodemo hacia Jesús. Y ese algo debería estar dentro de cada uno de nosotros también, alándonos también hacia Jesús. Eso está bien. Y esperó posiblemente un buen recibimiento de cuando Jesús le viera llegar, como Jesús sabía quién era Nicodemo, que Jesús le atendiera, que Jesús fuera amable con él. No, la palabra no es amable con nadie. La palabra no es amable con nadie. Cuando un pastor, predicador o ministro le ministra la palabra y es demasiado amable con usted, huya de ese lugar. Porque la palabra jamás ha tenido nada de agradable. La palabra jamás le toca el brazo a nadie. La palabra jamás trata de estar en bien con nadie. La palabra siempre viene y ella sale a hacer lo que Dios le dice, sale a hacer. Y no regresa vacía, porque siempre, aunque sea un hijo de Dios, se encuentra que la oye y se llena de gozo su corazón. Amén. No importa que la mayoría la rechace. En fin, cuando tú miras toda la escritura, tú te das cuenta que la mayoría siempre rechazó la palabra. Pero siempre entre esa mayoría salen los granos de trigo que se alimentan de la palabra. Entonces, en el capítulo 7 más o menos de Juan, después que Nicodemo vino a visitar a Jesús, hubo una discusión allí en el Sanedrín. En el Sanedrín estaba compuesto por los grandes sacerdotes, donde ya les había caído mal aquel hombre llamado Jesús. Ya los tenía hasta aquí.
Ya los tenía aburridos, los tenía atormentados. No hablaba nada bien de los sacerdotes de su tiempo. Y entonces Nicodemo se paró y dijo: bueno, ¿acaso puede la ley juzgar a un hombre a menos que lo llamemos y lo encontremos inocente o culpable? Ya se estaba llenando, amén, de cierto amor más cercano hacia Jesús. Amén. Porque cuando se encontró con él a medianoche, se regresó a su casa Nicodemo creyendo que Jesús era un maestro, y más que un maestro. Y en el capítulo 7, cuando se pone de pie, lo defiende como un gran predicador, porque eso es lo que está haciendo Nicodemo en el 7. Pero cuando viene después la crucifixión y el Señor muere, inmediatamente Nicodemo va al lugar donde él sabía que tenían que estar los seguidores del Señor, llevó mirra y llevó aloe y dijo: aquí traigo esto para que embalsamen o preparen el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque la muerte de Jesús lo llamó a un encuentro con Jesús. Y es lo que tiene que llamarnos a nosotros, al encuentro. Al encuentro con Jesús no nos llama solamente que está resucitado. Al encuentro con Jesús nos llama la realidad de su muerte. Su muerte es la que nos llama. Amén, hermano. Fíjese, todo esto me hace recordar que así fue el encuentro con Nicodemo. Todo eso me hace recordar el encuentro con Pablo que acaban de escuchar en el estudio bíblico. Y así podemos ver el encuentro de la samaritana con Jesús, el encuentro de María con Jesús, el encuentro de la adúltera con Jesús, el encuentro de Marta y de María, hermanas de Lázaro, con Jesús. O sea, siempre tiene que operar en la vida de un cristiano el hecho de un encuentro genuino y real con Jesús. Una experiencia con Jesús debe suceder en la vida de cada persona, no una experiencia de iglesia. Una experiencia con Jesús, lo que tiene que suceder dentro de nosotros. Por lo tanto, quiero preguntar, trate de mirarse, trate de registrarse. ¿Cómo fue su encuentro con el Señor? ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro? ¿Qué pasó en ese encuentro? Que una vecina me llamó, me trajo a la iglesia y estaban predicando y yo pensé que lo que decían era para mí. Bueno, examínalo bien. ¿Qué pasó después de esa experiencia? No, es que yo desde pequeño me llevaron a la iglesia y yo crecí en la iglesia y toda la vida estaba en la iglesia, 18 años, 20, 25. ¿Qué tiene que ver eso con una experiencia con el Señor? No tiene que ver nada con una experiencia con el Señor. Usted está tan perdido como si nunca hubiera venido a la iglesia. Le voy a mencionar grupos. El grupo de los branhamitas. ¿Saben quiénes son los branhamitas? Los que siguen a William Branham. ¿Han oído de ellos? Los branhamitas tienen iglesias grandes por todo el mundo. Pero el problema de los branhamitas es que ellos no se encontraron con Jesús nunca. Ellos se encontraron con William Branham. ¿Cuál es el problema de los mormones? Se encuentran con José Smith y con el Ángel Moroni. No, necesitamos es encontrarnos con
¿Me entienden, hermano? Y así podemos ir repasando sectas y sectas y sectas y sectas y sectas. Ah, no, es que yo estoy en esta iglesia es porque me encanta cómo predica el pastor. Señor, reprenda al diablo. Debería encantarte cómo enseñó Jesús. ¿Cómo predica el pastor? ¿Me entiende, hermano? No, es que estoy en una iglesia porque yo fui enferma de cáncer, oraron por mí y el cáncer se fue y estoy sana. El Señor lo que te estaba dando ahí es una experiencia de sanidad para que después que estés sana, hagas la cabeza así, dejes la experiencia atrás y mires a dónde, al autor y consumador de nuestra fe, como dice el libro hebreo, a Jesús, el que murió por nosotros en el Calvario. Olvídate del cáncer, ya se pasó. Amén, hermano. ¿En quién o cómo creyó usted en Jesús? Tanta gente he conocido en estos últimos años que cuando hablo con ellos su experiencia no es con Jesús. Su experiencia fue una experiencia de iglesia. Desde chiquita trajeron al niño, a la niña a la iglesia y crecieron en la iglesia y ya son parte de la iglesia y mueren por su iglesia, pero jamás han tenido una experiencia con Jesús. ¿Y qué ha de hacer y qué de hacer si realmente así fue, pastor? No salga toda la noche de un rincón del cuarto de su casa y llore y gima y diga: Señor, quiero tener una experiencia contigo, y hasta que no se la dé, no salga de ese rincón todas las noches, todas las noches. Llevo ya un año pidiendo la experiencia y no viene, métale otro año, llevo 2 años, siga hasta que la experiencia venga directamente con Jesús. Amén. Amén. Mi experiencia con Jesús no tuvo intervención de hombre. Obviamente la mayoría de gente no tiene este tipo de experiencia. Siempre se necesita experiencia de gente, de hombre. Mi experiencia fue directa con el Señor. No necesité un pastor que me predicara. No necesité ni una mamá ni una abuela que me llevara a la iglesia. Simplemente Él vino y me dio una experiencia directa con Él. Y cuando tú tienes una experiencia directa, es que puedes con seguridad, amén, hermanos, decir: yo conozco al Señor. ¿Por qué? Porque lo he visto cara a cara. Y cuando digo cara a cara, no es que he visto un hombre, sino que el Espíritu Santo te impactó e hizo un cambio completamente en tu alma. Solamente cuando tú tienes una experiencia con el Señor Jesús es cuando le das el valor correcto al Calvario. De lo contrario, el Calvario va a ser para ti una historia más como Caperucita Roja. Pero cuando tú tienes una experiencia con Él y lees sobre lo que Él hizo en el Calvario, eso es lo que te va a dar a ti una satisfacción y un gozo profundo en tu corazón. La Biblia nos enseña que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ese Cordero vino a la tierra no en forma de cordero, ¿verdad que no? Ese Cordero de Dios vino a la tierra no en forma de cordero, sino que ese Cordero, cuando fue el tiempo de su venida, vino a la tierra en forma de hombre. Porque como cordero, con tipo animal,
no podía con su sangre redimirnos. Tenía que ser la sangre de Dios fluyendo dentro de un cuerpo de un hombre para que pudiera darnos la redención completa. Pero esta muerte de este cordero, siempre las muertes son tristes, yo lo sé. Pero yo diría que aunque la muerte de Jesús fue triste, fue una muerte maravillosa. Amén, hermano. Fue triste, pero fue maravillosa, porque su muerte produjo el milagro más grande que la humanidad ha podido ver sobre la tierra. Amén. Eso produjo la muerte del Señor. Y sabemos que después de su ministerio, 3 años y medio, finalmente lo llevaron al Calvario, matarlo, a crucificarlo. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes lo crucificaron? Entiendo las respuestas de ustedes. Uno me va a decir, los romanos. Es correcto. Otros me van a decir, los judíos, perversos y malos. Es correcto eso también. Pero esta tarde le tengo una noticia diferente. Otros dirán, fue Satanás, que se metió en los judíos, en los israelitas, y ellos programaron intelectualmente la muerte de Jesús, y el gobierno de Roma lo mató. Y básicamente eso es verdad. Pero hay una verdad más allá de eso. Hay una verdad más allá de eso. Los romanos simplemente fueron instrumentos usados para matarlo. Los religiosos de su tiempo, que no lo conocieron, lo rechazaron. Amén. No lo vieron como el Mesías. Qué interesante, ellos estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías llegó, no lo conocieron. ¿Y por qué no conocieron al Mesías si ellos estaban todos los sábados hablando del Mesías? Porque la religión los había enceguecido, igual que hoy. Las denominaciones te enceguecen y no te dejan ver al verdadero Dios. Entonces, le tengo una noticia. Y aunque de cierta manera los romanos lo mataron, ellos eran el gobierno en turno, los falsos israelitas lo mataron, una religión enceguecida, que no conocieron a su verdadero Mesías. Yo quiero decirte que realmente ellos fueron parte de ese acontecimiento. Pero yo te quiero señalar quién fue el que mató a Jesús en esta tarde. Amén. Amén. Y para eso quiero decir que tú mataste a Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas, hermano? Alexis, tú mataste a Jesús. ¿Usted cómo se llama? Beatriz, tú mataste a Jesús. Liz, tú mataste a Jesús. Margarita, tú mataste a Jesús. Ilse, tú mataste a Jesús. Tú mataste a Jesús.
Tú, Cristian, mataste a Jesús. Amén. Estela, tú mataste a Jesús. Todos ustedes mataron a Jesús. Y yo también maté a Jesús. No fueron los romanos. Nosotros matamos a Jesús. Amén. No fueron los israelitas ciegos. Nosotros matamos a Jesús. Yo lo maté. Y tiene valor para decirlo, sí tengo valor para decirlo. Yo lo maté. ¿Podrá usted tener el valor de decir y alzar su mano y decir, yo maté también a Jesús? Amén. ¿Podrá decirlo con su mano levantada? Amén. Yo maté. Es posible que usted no lo crea. Es posible que usted no lo crea. Pero ustedes y yo matamos a Jesús. Él no tenía que morir. Él no tenía que morir. Porque Él no cometió ningún pecado. Él murió porque los pecados de Engel Larisa fueron tomados y puestos sobre Él. Amén. Aleluya. Los pecados de cada uno de ustedes fueron colocados sobre los hombros de Jesús. Por lo tanto, Él murió por causa de tus pecados y de mis pecados. En conclusión, nosotros lo matamos a Él. Amén. Pero Él murió para darnos vida. Por eso es titulado El milagro de una muerte. Él murió para darnos vida. Por eso cuando Pedro sale del aposento alto, dice, a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y ellos, dice la Escritura, se entristecieron en su corazón, como ustedes debieron haberse entristecido hace un minuto, y yo de la misma manera. Y dijeron, ¿qué haremos? Amén. ¿Qué haremos, varones hermanos? Sí, hemos entendido, lo matamos. ¿Qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse. 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 De tal manera que si aquí alguien sabe que mató a Jesús y no ha tenido un encuentro con el Señor, es hora en esta tarde de arrepentirse para que la ira venidera no te alcance. Amén. Dios te está dando una oportunidad esta tarde. He venido meditando sobre esto 2, 3 y 4 semanas y el Señor me ha mostrado que aquí hay gente que aún no han tenido una experiencia con el Señor. Han tenido experiencia de iglesia, han tenido experiencia de Biblia, han tenido experiencia de compañerismo, han tenido experiencia religiosa, pero todavía no han encontrado ustedes una experiencia con Jesús. Porque para encontrar una experiencia con Jesús hay que entrar al Calvario. Y no hemos entrado todavía. Ahí vamos. ¿Cómo murió por ti? ¿Cómo murió por mí? Ustedes y yo nos hemos dado cuenta lo perverso que somos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Usted es perverso. Usted es perversa. Yo soy perverso. Todos somos perversos, malos, mentirosos, malas bestias, irreverentes, desobedientes y sin amor para Jesús. Y Él murió por nosotros.
Murió masacrado por ti, por mí. Masacrado. Tú te llenas de lástima cuando oyes que los maderos cogen a alguien y lo cortan en pedazos y lo meten en una bolsa. ¡Ay, pobrecito, pobrecita! Jesús tuvo una muerte peor. Fue masacrado. Masacrado. Pastor, ¿masacrado por quién? Masacrado por ti. Por culpa tuya él fue masacrado. Por culpa tuya él fue masacrado. Por culpa mía él fue masacrado. Por culpa de todos nosotros fue masacrado. Y yo no sé si tú logras entender el concepto de algo que es masacrado. ¿Lo entienden ustedes el concepto? Yo no puedo expresarle ni definirle cómo es alguien que está masacrado. Solamente creo que es algo horrible. Fue herido. Fue burlado. Hombres impíos, por culpa tuya y por culpa mía, hombres impíos, burlándose de mi Dios. Amén. Rodeado de mofa. Todo el mundo le hacía mofa. Todo el que pasaba cerca de él lo escupían, por ti, por mí, lo escupían. ¿Me entiendes, hermano? ¿Cómo estaban sus cabellos? Sus cabellos estaban llenos de sangre. ¿Ven? Tú puedes imaginarte una cabeza golpeada y llena de sangre. ¿Puedes imaginarte sus cabellos? Llenos de sangre, colgando sobre sus hombros. Y en la punta de sus cabellos, gotas de sangre cayendo. Porque sus heridas estaban siempre vivas. Nadie se las cuidaba. Nadie se las curaba. Y una herida estaba dejando de sangrar cuando de pronto venía otra y lo hacía sangrar más. Amén, hermanos. ¿Y qué estaba mostrando esa sangre saliendo de él? Estaba mostrando lo horrible que eran tus pecados y mis pecados. Lo horripilante de nuestros pecados hicieron sangrar a nuestro Dios. Porque era Dios mismo muriendo por ti y muriendo por mí a través de un hombre llamado Jesús, al cual tenemos que mirar como el autor y la salvación nuestra. Juan dijo en 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Y al instante de su cuerpo salió agua y salió sangre. Cuando logramos ver la revelación del agua y de la sangre saliendo del costado del Señor, solamente podemos imaginarnos a una mujer que va a parir y recordar que cuando una mujer va a parir, antes que salga el hijo, tiene que salir agua y sangre. Amén. Entonces, la muerte de Jesús era un milagro. Era el nacimiento mío dándose hace 2000 años. Era el nacimiento de ustedes dándose hace 2000 años. Era el nacimiento de los hijos
de Dios. Yo no nací hace 10, ni 20, ni 30 años en el Señor. Yo nací hace 2000 años en el Calvario, cuando de Él salió agua y sangre como una mujer parturienta. Ven, hermano. Un científico dijo: Jesús no murió a causa de la lanza romana que entró a su costado, ni tampoco murió por la pérdida de sangre, ni por los clavos que le clavaron en sus manos o por la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, sino que Jesús murió. Amén, hermano. Murió de dolor. El dolor fue el que lo mató. Amén, hermano. La pena fue la que lo mató, porque murió con un corazón quebrantado. ¿Por qué quebrantado? Cuando vio que los propios seres humanos por los cuales había venido a morir para salvar sus almas, le escupían, se burlaban, se mofaban, lo rechazaban, y eso le partía el corazón. Y dice el científico, eso produjo la muerte de Jesús. Amén. Jesús, con ese dolor profundo en la crucifixión, entró en dolores de parto. Un hombre pariendo, hermano Engel, sí. Sí, un hombre pariendo. Aparte de Jesús, puede mostrarnos otra escritura donde un hombre está pariendo. Sí, se la muestro. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dijo: tengo dolores de parto hasta que vea que ustedes nacen en el Señor. Porque Pablo conoció los dolores de parto de Jesús en el Calvario. Amén. Amén, hermano. Entonces allí en esa crucifixión entró Jesús en dolores de parto. Dolores de parto en el Calvario. Posiblemente esto nunca lo había oído usted en su vida. Posiblemente le habían mostrado un calvario sin dolores de parto. No puede existir un calvario sin dolores de parto, porque él, como mujer parturienta, botó agua y botó sangre, que son las dos señales antes que una mujer para. Y cuando creemos en esa agua y en esa sangre, entramos y tenemos el derecho de recibir el nacimiento de hijos de Dios. Amén, hermanos. Porque con esa sangre y esa agua entramos al linaje de Jesús. Los dolores de parto aumentaban. Porque así es cuando la mujer está pariendo. Amén. Los dolores de parto le aumentan. Y le aumentan. Respire, respire. Los dolores aumentan. La mujer quiere morir. Amén, hermano. Amén. Así estaba Jesús. Los dolores de parto le aumentaban. Sus costillas se contristaban. ¿Puede usted imaginar eso? Porque estaba pariendo en la cruz. ¿Qué paría? Paría la generación que está escuchando esta revelación en esta tarde. No estaba pariendo cualquier generación. Estaba pariendo la generación de los hijos de Dios, que sabemos que entramos al reino de los cielos, igual que se lo pidieron a Nicodemo.
por el Espíritu Santo. No hay iglesia que me lleve a ese lugar, pero hay un Cristo, hay un Dios y hay una revelación que me lleva a las puertas de ese reino para que yo entre, porque me ha dado la clave para entrar. Amén. Gloria al Amén, Señor. hermanos. Aleluya. Los dolores de parto aumentaban. Amén. Amén. Y en medio de los dolores de parto que eran fuertes, amén, se dio cuenta que estaba solo. Solo estás, Jesús. Amén. Amén. Y alcanzó a decir, Padre, amén, ¿por qué me has desamparado? Creo que fue lo que dije. Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. Como mujer parturienta, el padre tenía que salir de él, porque cuando una mujer está pariendo, el médico no puede parir por ella, la madre no puede parir por ella, el tío no puede parir por ella, la enfermera no puede parir por ella. Ella tiene que sacar fuerza para parir a sus hijos. Lo mismo quedó Jesús solo. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque ese parto solamente tenía que hacerlo Jesús sin la ayuda de nadie, ni aún la ayuda de su Padre. Y una razón mayor por la cual Jesús, el Dios, salió de Jesús, porque la razón de su muerte eran los horribles pecados de todos nosotros, y Dios no puede ver el pecado. Dios le da la espalda al pecado, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio, y no podía ver mis inmundicias ni tus inmundicias, matando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pero así como en aquellos días hubo personas que lo escupieron, o hay muchos en este tiempo que lo siguen escupiendo, escupen la palabra. Así como en aquellos días cientos y cientos lo rechazaron, hoy hay cientos y cientos que, teniendo aún este libro, rechazan doctrinas y verdades de este libro. Amén, hermanos. Y así como en esos días hubo cientos y cientos que no se rindieron a él, aunque él les decía, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Sin embargo, ellos nunca se rindieron a él y prefirieron que verlo mejor colgado en el Calvario y que no los molestara ni se metiera más en su vida. Hoy sí que lo mismo sucede. ¿Amén? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo es que tú y yo vivimos antes de conocer al Señor? Vivimos de una manera vana, de una manera carnal, de una manera engañosa. ¿Y por qué vivimos así antes de conocer al Señor? Porque tu papá te engendró en maldad. Amén. Dígale a mí a eso. Porque tu papá te engendró en maldad y tu mamá te concibió en pecado. Por eso no quieres obedecer a Jesús. Por eso no quieres seguir a Jesús. Por eso no quieres rendirte a Jesús. Porque estás amando más la maldad del engendro de tu padre. Amén, hermano. Y la maldad de la concepción de tu madre.
Esas cosas te están llevando a una vida vana. Vana es vanidosa, incierta, que no es real, que no es verdadera, porque hay una vida más allá de esta vida temporal, que es la única vida que Dios nos dio a través del Calvario, vida eterna. Y es la que los hijos de Dios buscamos. Podemos preguntarnos, casi para terminar, ¿qué fue lo que estaba allí colgado en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que colgaron en el Calvario? Le voy a decir qué fue lo que colgaron en el Calvario. Por usted y por mí, por culpa suya y por culpa mía. Lo que colgaron en el Calvario fue una vida preciosa. Amén, hermanos. Que nunca conoció el pecado, sino que lo único que ofreció fue amor y amor y amor hasta el último día que estuvo en esta tierra. ¿Qué estaba colgado en el Calvario? En el Calvario estaba colgada una vida que solamente hizo el bien todos los días de su vida. En el Calvario estaba colgada entre el cielo y la tierra el cuerpo desnudo y avergonzado de un hombre. Así estaba en el Calvario Jesús, desnudo. Desnudo. ¿Y por qué lo desnudaron? Para mostrar la vergüenza de su cuerpo. Pero en él no había ninguna vergüenza que ocultar, porque Jesús fue perfecto en todos sus caminos. Pero así lo pusieron. La única vestidura que tenía Jesús, ¿qué hicieron con esa única vestidura? La partieron en pedazos y se la jugaron a los lados. Hicieron la puesta sobre las vestiduras santas de un hombre santo. Amén. ¿Qué estaba colgado allí en el Calvario? Estaba un hombre avergonzado hasta lo máximo. Y sufrió la vergüenza por darte a ti y darme a mí vida eterna. Y aún así murió públicamente, totalmente desnudo. El Calvario, hermano, quiere decir más de lo que tú te imaginas en tu corta mente. Tienes que meditar. El Calvario tiene un mensaje grande. El Calvario tiene un mensaje inmenso. El Calvario es toda la vida de Dios derramada en un hombre, Jesús, para que llegara allí a derramar su sangre por ti y por mí. Como decía el poeta, Jesús, viviendo, me amó, muriendo me salvó, siendo sepultado, se llevó mis pecados para que desaparecieran, resucitando me justificó libremente y para siempre, y algún día vendrá de regreso por mí, porque él clamó y dijo: Padre, todo está consumado, lo que me mandaste hacer lo he hecho. Y expiró enseguida. El pecado hoy no tiene poder sobre nosotros, no tiene vida sobre nosotros, porque los hijos de Dios, dijo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, ya hemos sido libertados de el pecado. No dice de los pecados, de el pecado. ¿Y cuál es el pecado? No querer
en el unigénito Hijo de Dios. No rendirse a Él, no entregarle su vida a Él. Ese es el pecado grande. Y ese es el que te va a llevar al infierno. Un solo pecado es el que te va a llevar al infierno. No creerle a Él.